van a también ser presentados. Y además de eso, hemos capturado las mochilas, hemos capturado munición, hemos capturado armamento, hemos capturado teléfonos, hemos capturado explosivos y propaganda subversiva. Artemio fue sorprendido en los alrededores de la localidad de Puerto Pisana cuando se desplazaba al mando de una columna armada, trayecto que se conocía gracias al dato de un informante infiltrado en el entorno del líder terrorista. Un francotirador que esperaba pacientemente el paso de su columna le habría disparado hiriéndolo de gravedad. Este es el lugar donde el camarada Artemio habría sido herido de bala, justamente. Si podemos observar nosotros, es aquí donde el camarada Artemio se habría sentado, porque vemos aquí la sangre que todavía está pegada contra la pared, y aquí se nos lo habrían disparado a la altura del pecho, ¿no? Porque vemos la sangre, todo desde este sector, que ha bajado la sangre hasta acá, toda esta zona, y ha caído donde está sentado supuestamente el camarada Artemio. Ahí ustedes están viendo el partícula de sangre que ha volado también para el otro lado. Este es el sector donde se habría producido el incidente y donde habrían herido de bala al camarada Artemio. Tras los disparos del francotirador, se produjo una balacera entre la policía y los senderistas, quienes optaron por evacuar a su líder hasta la posta médica del poblado de Santa Rosa de Michoyo, en Tocache, a donde Artemio llegó con 3 heridas de bala, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. Fue atendido por el enfermero Levi Alvarado, quien al mismo tiempo que intentó estabilizarlo, constató la gravedad de su estado antes de dejarlo ir. Solamente pues, que estaba mal y tenía que atenderlo como en cualquier sitio. ¿Y cómo se ha ido? ¿Con medicina? ¿Se ha ido con suero? ¿Se ha ido? Se ha ido así, no. Los carros por ahí no llevo para allá. ¿Con suero se ha ido puesto? Claro, sí, se ha ido. ¿Está bien herido, bien o regular? ¿Dónde está herido más o menos? Tiene las manos y las manos. Las manos y el abdomen. ¿Pero ha afectado las balas a algún órgano? No, eso se fue por la radiografía. La policía siguió tras sus pasos hasta intervenirlo en un hospital de la zona. Hasta el propio presidente Ollanta Humala acudió a la región San Martín para asegurarse del abatimiento de un senderista por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones. Pero ¿quién es o era Artemio? Gustavo Gorriti, especialista en Sendero Luminoso, el último periodista en verlo con vida, nos lo explica. El único miembro del Comité Central Histórico de Sendero Luminoso de 1992 que ha continuado en libertad y que durante los últimos 30 años ha estado alzado en armas. Y aparece en el famoso video de Suerte Griego, ¿no? Desde entonces, en esa reunión, ya era miembro entonces del Comité Central. Prueba de esto es la aparición de Artemio en el macabro video de inicios de los 90, en el que Abimael Guzmán baila sorbe el griego con la presencia del Comité Central en pleno. Dentro de este estaba el arequipeño Artemio, quien ahora tendría 47 años. Hasta hace poco más de 2 meses, un equipo de IDL reporteros liderado por Gorriti logró establecer contacto con Artemio y una columna de cerca de 50 personas armadas con fusiles Galil y AKM en algún lugar del Alto Huallaga, entre los departamentos de Huánuco y San Martín. En la entrevista, Artemio negó cínicamente cualquier financiamiento de su movimiento por parte del narcotráfico. Jamás podrá decir alguien que me han visto pues en una cantina con un narcotraficante, o reuniendo con narcotraficantes, o negociando con narcotraficantes. No hay ningún hecho que pruebe. Que me presenten una prueba. Ellos operaban bajo la autorización de ustedes. Ellos operaban bajo el respeto político de mi partido y al amparo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Pero también, entre varias otras respuestas, planteó una tregua militar y una amnistía de 360 grados para los actores de la guerra interna que el gobierno de Humala rechazó. El tema es que pasa por una situación de tregua militar. Tregua, ¿no? Que no es igual a la de movilización. Claro, pero los pasos son, ¿no?, iniciales, ¿no? Una tregua militar que dé los espacios y las garantías correspondientes en una determinada área a fin de que se pueda entablar por un proceso de conversaciones en pro de negociaciones. Y ojalá el final sea para el bienestar de todos los peruanos y toda la nación, porque esa es una necesidad política de toda la nación.
incluido el Partido Comunista del Perú, el grupo armado que estamos aquí, o lo que quede del BRAE. Depende de la decisión que tome el Estado y el gobierno de Sucre. Para ponerlo en corto, supone buscar la amnistía para los que están encarcelados, en general una amnistía de 360 grados para todos los protagonistas de los hechos de la guerra y fundamentalmente, por supuesto, para o lograr la libertad o mejorar las condiciones carcelarias de Abimael Guzmán. El mismo discurso que el rostro político de Sendero Luminoso, es decir, Movadef, el partido político cuya inscripción fue negada hace pocos días. Artemio, luego de algunos años de haberse separado de la visión de Guzmán, se reintegra y ahora declara una total lealtad y sigue a Guzmán, a Abimael Guzmán, de la misma manera que los otros, los que no están alzados en arma. La diferencia con ellos es que él no ha renunciado ni al monte ni a las armas, pero sí está detrás, lo que él dice es virtualmente igual a lo de los otros senderistas, el buscar negociaciones para una amnistía general, la solución de los problemas derivados de la guerra. Con la caída de Artemio, el grupo más golpeado es el Movadef, porque el Movadef obviamente es un partido político que está empezando y que tiene 2 años de fundación según sus representantes, pero en la práctica eso es una orden de Abimael Guzmán, es una organización de fachada, y todo el sustento económico que tenía Movadef venía del Huallaga. ¿Venía de Artemio? Por supuesto. O sea, el enlace era la gringa. Entonces, de todas maneras, con la caída de Artemio también pierde Movadef. Lo cierto es que con esa captura se estaría poniendo fin al Sendero Luminoso original, el acuerdista, ese que aún reconoce a Abimael Guzmán como líder supremo. Significaría acabar con el Sendero Luminoso en el Huallaga, o el Sendero Luminoso histórico, porque Artemio pasa a ser parte del Comité Central, todavía instaurado en un congreso con Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? O sea, la representación oficial, eso se acaba en el Huallaga. Sin embargo, se trata de un abatimiento que significa una merma en la capacidad de Sendero Luminoso más simbólica que real, puesto que el Sendero del Alto Huallaga, a mando de Artemio, ya estaba muy debilitado. Hablando realmente, Artemio ya había perdido desde el 97, más o menos, él ha ido perdiendo poco a poco la caída de los mandos importantes. Desde el 2010 los mandos intermedios han venido igual cayendo. Y en este mes de enero han caído 2 mandos, los últimos 2 mandos militares. Solamente le quedaba uno, que es Braulio, que es el mando político. ¿Todos del Huallaga? Todos del Huallaga. Abatieron a Clay, que fue el principal jefe militar que tuvo Artemio, el más talentoso. Abatieron a JL, abatieron a Piero, abatieron a Rubén, capturaron a Sergio y a varios otros en varios niveles. Y todo eso representó un debilitamiento sustantivo de Artemio. El verdadero peligro es el remanente de Sendero Luminoso que opera en el BRAE. Tras la captura de Feliciano, bajo el mando de los hermanos Quispe Palomino, facción denominada Proseguir, que reniega de Abimael Guzmán, que no reconoce a Artemio y que incluso intentó acabar con su vida para desplazarlo del Alto Huallaga. José ha intentado acabar con Artemio y en el 2010 él ingresó una columna. ¿Envió una columna? Envió una columna comandado por un camarada Roberto. ¿Para qué? ¿Para eliminarlo? Para acabar con Artemio. O sea, para matarlo. Para matarlo, ¿no? Y de paso quitar todo el espacio que tenía Artemio. Estuvieron también en San Martín, por Tarapoto, ¿no? Recorriendo, siguiendo a Artemio, y parece que no estaba en condiciones. Para ese entonces Artemio todavía tenía más gente. Hablar del sendero del BRAE es hablar de la principal amenaza al Estado por parte de grupos alzados en armas en cuanto a la letalidad, potencia de fuego y su capacidad de hacer daño. Según lo que los grupos de inteligencia del Estado más confiables sostienen, es de que estamos hablando de unas 300 a 400 personas de fuerza principal, es decir, aquellos que están en capacidad de movilizarse simultáneamente con un nivel de armamento respetable a nivel individual y con algunas armas colectivas también.
cerca de 400 hombres armados en alianza estratégica con el narcotráfico, autores de la gran mayoría de las emboscadas producidas contra las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años y que han acabado con la vida de más de 50 personas entre policías y miembros del ejército. Sendero del Brae lo que ha hecho es dar cierto tipo de servicios, cierto tipo de seguridad a las caravanas de mochileros y arrieros de la cocaína que sacan en un permanente contrabando hormiga la droga por las diversas vías de ese lado. Ellos están sacando del Brae en grandes cantidades hacia Huancayo, hacia Huancavelica. Están haciendo desplazamientos también por el río hacia Satipo, están saliendo también hacia Cusco y otros están saliendo ese corredor importante hacia Tacna, Puno, para una salida intermedia salida hacia Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Porque en Bolivia hay menos control que en el Perú y el Sinaloa prácticamente se ha apoderado de toda esa cuenca cocalera de Bolivia, ya se ha apoderado. Sin duda, la captura de Artemio es un gran golpe a lo que queda del terrorismo. Y es también una gran inyección moral para nuestras fuerzas del orden de cara a una tarea aún más difícil: acabar con la peligrosa facción del Brae.